La taza de porcelana se le cayó a Rose de las manos, haciéndose añicos en el suelo de madera oscura del café Westminster. El silencio que le siguió fue más ensordecedor que el propio estruendo, y todas las miradas se volvieron hacia la joven criada que acababa de derramar té caliente sobre las faldas de una de las clientas más ilustres del establecimiento. «Perdóneme, Lady Hartwell». Rose cayó de rodillas, ignorando los trozos que le cortaban la palma mientras intentaba recoger los fragmentos. La sangre se mezcló con el líquido oscuro que se esparcía por el suelo. «Yo no pretendía». «Criatura torpe». La voz aguda de la mujer rica cortó el aire. «Mis faldas vinieron de París. Exijo hablar con el propietario inmediatamente». Rose mantuvo la cabeza baja, sintiendo que las lágrimas le quemaban los ojos. Ese empleo era todo lo que tenía. Sin él, no habría forma de pagar la miserable habitación que compartía con otras 3 jóvenes, ni de enviar cantidad alguna a su hermana menor en el campo. «La culpa fue mía». La voz infantil surgió de una mesa cercana, delicada como el tintineo de una campana. Rose levantó los ojos y encontró a una niña de no más de 8 años, vestida con un traje de terciopelo azul marino que costaría el salario de un año entero de su trabajo. Cabellos rubios caían en rizos perfectos sobre sus hombros, y sus ojos azules se fijaban en un punto indefinido al frente. «Lily, no te metas en esto», dijo un hombre sentado al lado de la niña. Su voz era grave, controlada, pero había en ella una fatiga que pesaba como plomo. Rose lo reconoció vagamente de las páginas sociales de los periódicos que a veces forraba las mesas. Jonathan Pierce, uno de los hombres más ricos de Londres, propietario de flotas mercantes que navegaban hasta las Indias. «Pero papá, yo fui quien le pidió que viniera rápido». Estaba intentando contar cuántos pasos daba hasta nuestra mesa. La niña giró el rostro en dirección a la voz de su padre, y fue entonces cuando Rose se dio cuenta. Sus ojos, aunque hermosos, no se enfocaban en nada. La pequeña era ciega. Lady Hartwell bufó, claramente insatisfecha con la interrupción, pero no se atrevería a contradecir a la hija de Jonathan Pierce. Con una última mirada fulminante hacia Rose, la mujer se retiró con un indignado crujido de faldas mojadas. Rose permaneció arrodillada, aún sosteniendo los trozos cortantes en sus manos temblorosas. El dueño del café, el señor Whitmore, se acercó apresurado, con su rostro redondo rojo de vergüenza. «Señor Pierce, 1000 disculpas por el trastorno causado por esta empleada negligente. Será castigada apropiadamente. Vuestra señoría puede estar seguro de ello». «Eso no será necesario». Jonathan Pierce sacó algunas monedas de oro de su bolsillo y las colocó sobre la mesa, cantidad suficiente para comprar todo el stock del café. «Por la inconveniencia de Lady Hartwell y por nuestro té. Quedaos con el cambio». Él se levantó, y Rose finalmente pudo verlo por completo. Alto, con hombros anchos que tensaban la fina tela de su abrigo gris, Jonathan Pierce tenía quizás unos 30 y tantos años. Su rostro sería considerado atractivo de no ser por la expresión de perpetua melancolía que llevaba, como si un peso invisible presionara constantemente sus hombros. Cabello castaño oscuro estaba perfectamente peinado, y una pequeña cicatriz le cortaba la ceja izquierda, única imperfección en una apariencia impecable. «Ven, Lily, ya hemos tomado nuestro té, pero papá». La niña dudó, girando la cabeza como si pudiera sentir a Rose aún arrodillada allí. «La señorita está sangrando. Puedo oírla llorar bajito». Jonathan se detuvo y por primera vez sus ojos encontraron los de Rose. Eran de un castaño profundo, casi negro a la luz tenue del café, y contenían una tristeza tan vasta que Rose sintió que su propio corazón se encogía. «Señorita, sus manos necesitan cuidados», dijo él, su voz perdiendo un poco de la rigidez formal. «Señor Whitmore, provea que sean vendadas adecuadamente». Antes de que Rose pudiera responder, Lily soltó la mano de su padre y dio 3 pasos cautelosos en dirección a la voz de Rose, con los brazos extendidos al frente. «¡Lily!». Jonathan se movió rápidamente, pero la niña ya había encontrado a Rose, sus pequeños dedos tocando gentilmente el hombro de la joven. «¿Cómo os llamáis?», preguntó Lily, y había tal sinceridad en su voz
que Rose no pudo contener una sonrisa incluso a través de las lágrimas. «Rose, mi pequeña señora, mi nombre es Rose. Como la flor». Los ojos de la niña brillaron con algo que Rose reconoció como alegría genuina. «Papá me lee sobre rosas. Son rojas, ¿verdad? Algunas lo son, otras pueden ser blancas, rosadas, hasta amarillas». Rose se olvidó momentáneamente de su posición, de la sangre en sus manos, de la severidad del señor Whitmore observándolo todo con desaprobación. Cada una tiene un perfume diferente. Las rojas son más intensas, como terciopelo caliente al sol. Las blancas son delicadas, como el primer día de primavera. Terciopelo caliente. Lily repitió, maravillada. Nadie me lo había explicado así. Todos siempre dicen solo roja o bonita, pero eso no significa nada para mí. Jonathan permaneció inmóvil, observando el intercambio. Algo en su pecho, hacía mucho dormido, comenzó a despertar. Hacía 3 años que Lily había perdido la visión debido a una fiebre violenta. 3 años desde que su esposa, incapaz de soportar la imperfección de su hija, los había abandonado para vivir en Italia con un amante. 3 años en los que él había observado a su pequeña niña recluirse cada vez más en un mundo de silencio y soledad, tratada por todos con una lástima que la hacía sentirse menos humana. Pero allí, arrodillada en el suelo sucio de un café modesto, aquella joven criada conversaba con Lily como si fuera cualquier otra niña. No había lástima en su voz, ni incomodidad, solo una amabilidad natural que parecía emanar de su propio ser. «Rose, las rosas tienen espinas, ¿verdad?». Lily continuaba, su pequeña mano aún posada en el hombro de la joven. «Sí, las tienen, para proteger su belleza de las manos descuidadas». «Entonces estáis bien nombrada». Lily sonrió, y Jonathan sintió que su corazón se encogía al ver aquella expresión en el rostro de su hija. ¿Cuánto tiempo hacía que no sonreía así? «Lily, tenemos que irnos», dijo él, más suavemente esta vez. Se acercó y gentilmente tomó la mano de su hija. Sus ojos encontraron los de Rose nuevamente, y esta vez él realmente la vio. Cabello castaño oscuro recogido en un moño simple, algunos mechones rebeldes escapando alrededor de un rostro delicado. Sus ojos eran de un verde grisáceo como el mar en un día nublado y contenían una fuerza tranquila que contrastaba con su humilde posición. Sus manos, aún sangrando, eran delgadas pero claramente acostumbradas al trabajo arduo. «Gracias por ser amable con mi hija», dijo él, y había algo en su voz que Rose no pudo identificar completamente. Gratitud, ciertamente, pero también una vulnerabilidad cuidadosamente escondida. «Fue un placer conocerla, señor Pierce. Lady Lily es una niña encantadora». Mientras padre e hija se dirigían a la puerta, Rose oyó a Lily preguntar, «¿Podemos volver mañana, papá? Quiero que Rose me cuente más sobre flores». Jonathan no respondió inmediatamente, pero miró por encima del hombro una última vez. Rose todavía estaba arrodillada entre los trozos de porcelana, pero había algo en su postura, digna a pesar de las circunstancias, que lo perturbó de una manera que no sentía hacía años. «Quizás», dijo él finalmente, y la palabra sorprendió a ambos. Aquella noche en su inmensa mansión en Mayfair, Jonathan no podía dormir. Permaneció junto a la ventana de su estudio, observando las oscuras calles de Londres, pero todo lo que veía eran aquellos ojos verde grisáceo y el modo en que aquella joven sencilla había hecho sonreír a su hija. Y en su diminuta habitación en Whitechapel, Rose vendaba sus propias manos con trapos limpios, pensando en la niña ciega que había encontrado belleza en meras palabras y en el padre sombrío cuyos ojos parecían contener océanos de dolor no dicho. Ninguno de ellos imaginaba que aquel encuentro fortuito era solo el primer hilo de un tapiz que entrelazaría sus vidas de maneras que los transformarían a ambos para siempre. El carruaje negro con el blasón de los Pierce permaneció estacionado frente al café Westminster durante 3 días consecutivos, siempre a la misma hora vespertina. Rose observaba desde la ventana empañada de la cocina, sus manos aún vendadas sosteniendo la tetera de hierro fundido.
mientras Jonathan Pierce y la pequeña Lily entraban en el establecimiento con la puntualidad de un reloj suizo. El señor Whitmore se había transformado en una criatura completamente diferente desde la primera visita del magnate. Sus mejillas redondas se sonrojaban cada vez que el timbre de la puerta anunciaba la llegada de los ilustres clientes, y él prácticamente volaba por la sala para recibirlos personalmente, inclinándose en reverencias tan profundas que Rose temía que perdiera el equilibrio. Rose, la llamó él al tercer día, su voz cargada de una mezcla de nerviosismo y oportunidad. El señor Pierce ha solicitado específicamente que vos lo atendáis. Deprisa, muchacha, no hagáis esperar a un hombre de su posición. Rose sintió que su estómago se encogía. Desde aquel primer encuentro había evitado pasar cerca de la mesa de ellos, convencida de que su presencia solo le recordaría al caballero el incidente vergonzoso. Pero ahora no había escapatoria. Con manos temblorosas, alisó el delantal gris sobre el sencillo vestido de algodón marrón y se acercó a la mesa junto a la ventana donde padre e hija siempre se sentaban. La luz de la tarde se filtraba a través de los cristales manchados, creando patrones dorados sobre el mantel blanco. «Rose», exclamó Lily incluso antes de que ella pudiera hacer su reverencia. La niña giró el rostro en dirección a sus pasos, una sonrisa radiante iluminando sus delicadas facciones. «Yo conocería vuestros pasos en cualquier lugar. Son más ligeros que los otros, como si estuvierais bailando incluso cuando solo camináis». «Lady Lily, qué observación tan encantadora». Rose no pudo contener una sonrisa, su nerviosismo disolviéndose parcialmente ante la alegría genuina de la niña. «¿Cómo puedo servirles hoy?» «El té habitual», dijo Jonathan, su voz grave manteniendo aquel tono controlado que Rose ya empezaba a reconocer como una armadura cuidadosamente construida. Pero cuando sus ojos encontraron los de ella, había algo diferente allí, una curiosidad que no había estado presente antes. «Y algunos scones, si están disponibles. Y Rose». Lily se inclinó hacia adelante, sus pequeñas manos posadas sobre la mesa con una expectativa palpable. «Podéis quedaros y conversar con nosotros, solo por unos momentos. Papá dijo que no os incomodaría, pero yo le dije que vos no sois el tipo de persona a la que le importaría hablar con una niña ciega. Lily, no podemos imponer tal inconveniencia a la señorita Rose. Ella tiene sus deberes». Jonathan habló rápidamente, pero Rose captó algo en su expresión, una esperanza cuidadosamente disimulada de que ella quizás aceptara la invitación. Rose miró alrededor del café. Había solo otros 3 clientes, todos ya servidos, y el señor Whitmore observaba la escena con la intensidad de un halcón, claramente calculando las ventajas de mantener satisfecho a Jonathan Pierce. «Puedo permanecer por unos momentos mientras el té se prepara», dijo ella suavemente, y fue recompensada con un grito de alegría ahogado de Lily. Rose tiró de una silla de una mesa adyacente y se sentó, manteniendo la postura erguida conforme le había enseñado su madre hacía tantos años. Jonathan observó el movimiento con una atención desconcertante, notando la gracia natural en sus gestos a pesar de la ropa sencilla y de las manos aún marcadas por los cortes. «Contadme más sobre flores», pidió Lily inmediatamente, sus manos buscando las de Rose sobre la mesa. Cuando las encontró, las sujetó gentilmente, sus dedos trazando los bordes de los vendajes. «¿Vuestras manos están mejorando?» Me preocupé mucho. «Están sanando bien, mi señora. Vuestra preocupación calienta mi corazón». Rose miró a Jonathan encontrándolo ya observándola con aquella intensidad perturbadora. «En cuanto a las flores, ¿qué deseáis saber? ¿Cómo es un jardín? Un jardín de verdad, no solo bonito o colorido. Quiero saber cómo es realmente». Rose cerró los ojos por un momento, transportándose al pequeño jardín que su madre mantenía detrás de su casa de campo antes de que la enfermedad se la llevara. Cuando comenzó a hablar, su voz adquirió una cualidad casi musical. «Imaginad que estáis caminando por un camino de piedras irregulares. Cada paso hace un sonido diferente. Toc, 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 como si las piedras conversaran entre sí. El aire tiene capas de perfumes. Primero, el aroma verde y fresco de la hierba recién cortada, que hace cosquillas en la nariz.
Luego, conforme camináis, surgen las rosas. Las rojas son las más audaces, su perfume os abraza como un chal cálido. Las amarillas son más discretas, dulces como miel mezclada con limón. Lily estaba completamente inmóvil, sus ojos ciegos fijos en Rose, pero su expresión era de total absorción. Jonathan también se había inclinado hacia adelante imperceptiblemente, cautivado por la cadencia de las palabras. Hay la banda también, y ella no espera que vos os acerquéis. Su perfume vuela hacia vos en el viento, como pequeños fantasmas perfumados, y si extendéis la mano mientras camináis, vuestras palmas tocan pétalos que son como la piel más suave de un bebé, pero más frescos, casi fríos. Algunas tienen textura de seda, otras de terciopelo. Las hojas son completamente diferentes, más ásperas, con venas que podéis sentir bajo los dedos como pequeños ríos en miniatura. ¿Y los sonidos?, susurró Lily, absolutamente encantada. Ah, los sonidos son una sinfonía propia. El zumbido grave de las abejas, tan ocupadas que no les importa vuestra presencia. El agudo aleteo de los pájaros pequeños que saltan de rama en rama. Y si hay una fuente, el agua canta. A veces un murmullo bajo como una conversación secreta, otras veces un gorjeo alegre como risas. Cuando Rose finalmente abrió los ojos, encontró a Jonathan observándola con una expresión que la hizo sonrojar. No era la admiración superficial que a veces veía en los ojos de los hombres, sino algo más profundo, respeto quizás, y una tristeza que parecía permear todo en su vida. «Eso fue extraordinario», dijo él, su voz más suave de lo que Rose le había oído hablar antes. «Tenéis un don, señorita Rose. Mi hija vio más en estos pocos minutos que en meses de descripciones convencionales». «Es solo la verdad, señor. El mundo está repleto de maravillas cuando prestamos suficiente atención». «Papá, ¿podemos tener un jardín así?» Lily se giró en dirección a la voz de su padre. «¿Un jardín donde yo pueda realmente conocer las flores?» Jonathan dudó, y Rose vio el dolor cruzar su rostro como una nube pasajera. Su jardín en Mayfair era meticulosamente mantenido, perfecto en su simetría formal, pero completamente impersonal. Después de que Eleanor se marchara, él nunca más se había importado con tales cosas. «Veremos qué se puede hacer», dijo él finalmente, y Lily pareció satisfecha con la respuesta. El té llegó, traído por Mary, otra criada que miró a Rose con una mezcla de curiosidad y envidia. Rose se levantó para irse, pero la mano de Lily apretó la suya rápidamente. «¿Volveréis mañana? Quiero saber sobre otras cosas, sobre música quizás o sobre comida. Nadie me explica realmente cómo son las cosas. Si mis deberes lo permiten y vuestro padre consiente». «Yo consiento». La respuesta de Jonathan fue inmediata, sorprendiendo a todos, incluso a él mismo. Se aclaró la garganta, recuperando la compostura. «Es decir, si el señor Whitmore no se opone a que dispongáis de unos momentos de vuestro tiempo para entretener a mi hija durante nuestras visitas». El señor Whitmore, que había escuchado todo mientras fingía pulir copas detrás del mostrador, prácticamente corrió hacia ellos. «Sería un honor, señor Pierce. Rose es nuestra empleada más talentosa. Quedad a gusto para solicitar su presencia siempre que lo deseéis». En los días que siguieron se estableció una rutina inusual. Jonathan y Lily llegaban puntualmente a las 3 de la tarde, tomaban su té, y Rose se sentaba con ellos por 15, a veces 20 minutos, pintando el mundo con palabras para la niña ciega. Describió mercados matutinos donde los vendedores gritaban sus mercancías, el olor a pescado fresco mezclado con pan caliente. Contó sobre el río Támesis al amanecer, cuando la niebla transformaba los barcos en fantasmas deslizantes. Explicó cómo era la lluvia, no solo mojada, sino cómo cada gota tenía su propio sonido al golpear diferentes superficies, el tamborileo suave sobre hojas, el repiqueteo metálico en canalones, el susurro casi inaudible sobre tierra blanda. Y mientras Rose hablaba, Jonathan observaba. Observaba cómo sus manos se movían graciosamente al describir cosas, cómo sus ojos se iluminaban cuando Lily reía, cómo había una inteligencia genuina
y una compasión natural en cada palabra. Empezó a notar pequeños detalles, cómo mordía discretamente el labio inferior cuando estaba pensativa, cómo sus dedos tamborileaban ligeramente sobre la mesa cuando buscaba la palabra exacta, cómo su sonrisa transformaba completamente su rostro, haciéndolo no solo hermoso, sino luminoso. Y eso lo asustaba, porque Jonathan Pierce había jurado no permitir nunca más que su corazón se abriera. Eleanor había destruido algo fundamental en él cuando se marchó, no solo al abandonarlo, sino al mirar a su propia hija con repugnancia después de que la fiebre le robara la vista. «No puedo soportar mirarla», había dicho Eleanor, sus palabras envenenadas grabadas en su memoria. «Ya no es perfecta, ya no es mi hija». Él había construido muros alrededor de su corazón, dedicándose enteramente a los negocios y a garantizar que Lily tuviera todo materialmente. Pero nunca había sabido cómo alcanzarla emocionalmente, cómo penetrar el mundo de silencio y oscuridad en el que ella se había refugiado. Hasta Rose, una simple criada de café que con nada más que palabras y amabilidad genuina había hecho lo que él no había logrado en 3 años. Había traído a Lily de vuelta a la vida. La sexta tarde, mientras Rose describía cómo era observar las estrellas, Lily se durmió suavemente en su silla, con una sonrisa tranquila en los labios. Jonathan observó a su hija dormir, algo que ella rara vez hacía con tanta paz. «Gracias», dijo él bajito, su voz cargada de una emoción que él ya no conseguía esconder completamente. «No sabéis el regalo que le habéis dado a ella. A mí». Rose encontró sus ojos y por primera vez se permitió realmente verlo. No el magnate rico, no el cliente importante, sino el hombre. Un hombre profundamente herido, llevando responsabilidades inmensas sobre hombros que parecían estar encorvándose bajo el peso. «Lady Lily es especial», dijo ella suavemente. Ella solo necesitaba a alguien que viera el mundo a través de ella, no a pesar de ella. Algo pasó entre ellos en aquel momento, una comprensión silenciosa que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar. Y cuando Jonathan finalmente se levantó para llevar a Lily dormida a casa, él supo con una certeza perturbadora que su vida nunca más sería la misma. Porque Rose no era solo alguien que había traído luz a su hija. Ella había comenzado, de alguna forma inexplicable, a disipar las sombras que él llevaba en su propio corazón, lugares que él había mantenido cuidadosamente en la sombra durante tanto tiempo que había olvidado cómo era sentir calor allí. Y por primera vez en años, Jonathan Pierce se permitió considerar la posibilidad de que quizás, solo quizás, no estuviera destinado a vivir el resto de sus días en la penumbra emocional que había elegido como castigo por sus fracasos. Quizás había esperanza. Quizás había un futuro más allá de la mera supervivencia. Quizás había Rose. Rose permaneció en la mansión Pierce durante 3 días y 2 noches, negándose a dejar el lado de Lily, hasta que la fiebre cedió por completo y la niña volvió a sonreír. Durante ese tiempo, algo fundamental cambió entre las paredes de aquella grandiosa casa. Jonathan observaba de lejos, fascinado por la transformación no solo en su hija, sino en toda la atmósfera de su hogar. Rose había traído consigo una ligereza que él no sabía que faltaba. Hablaba con los criados como iguales, tratando al severo mayordomo, señor Pemberton, con tal amabilidad que incluso aquel hombre de piedra había comenzado a sonreír discretamente. Tarareaba mientras caminaba por los pasillos, sus melodías simples resonando por espacios que hacía mucho tiempo solo conocían un silencio solemne. Y Jonathan no podía dejar de observarla. Era la forma en que sus dedos trazaban patrones abstractos en el aire mientras contaba historias a Lily, como si estuviera tejiendo magia invisible. Era el pliegue de concentración entre sus cejas cuando buscaba la palabra exacta para describir algo. Era la forma en que se mordía el labio inferior cuando pensaba que nadie estaba mirando, un gesto tan inconsciente y encantador que él se descubría esperándolo. A la tercera tarde, cuando Lily finalmente se había dormido en un sueño profundo y saludable, Rose salió de la habitación de la niña para encontrar a Jonathan esperando en el pasillo. Él estaba junto a la ventana alta que daba a los jardines,
sus manos entrelazadas detrás de la espalda, una silueta solitaria recortada contra la luz plateada del día nublado. «Ella está bien», dijo Rose suavemente, acercándose. Se sentía torpe en su presencia ahora, en este espacio íntimo, sin la presencia de Lily como puente entre sus mundos tan diferentes. La fiebre había cedido por completo, solo necesita descansar. Jonathan se giró, y la intensidad en sus ojos hizo que Rose retrocediera un paso. Había algo allí que ella no podía descifrar completamente. Gratitud, ciertamente, pero también algo más peligroso, más salvaje. «No sé cómo agradecerle», dijo él, y había una vulnerabilidad en su voz que contrastaba dramáticamente con el hombre controlado que ella había conocido en el café. «Ha salvado a mi hija, no solo de una fiebre, sino de algo mucho más insidioso. Ella se estaba perdiendo en su propia oscuridad, y yo no sabía cómo alcanzarla. No he hecho nada extraordinario, solo la he tratado como merece ser tratada, como una persona completa, no como una tragedia. Y ahí reside su don». Jonathan dio un paso en su dirección, luego se detuvo, como si luchara contra sí mismo. La mayoría de las personas mira a Lily y solo ve lo que ha perdido. Usted la mira y ve todo lo que ella es. Rose sintió el calor subir por su cuello. Estar tan cerca de él, sin la distracción de servir té o entretener a Lily, la hacía consciente de detalles perturbadores: la fuerte línea de su mandíbula, la pequeña cicatriz en su ceja de la que deseaba conocer la historia, el modo en que sus ojos se oscurecían cuando se posaban en ella, como si estuviera viendo algo que simultáneamente lo atraía y asustaba. «Debo regresar al café», dijo ella, rompiendo el momento tenso. «El señor Whitmore ya ha sido más que paciente». Acerca de eso, Jonathan pareció dudar, algo raro en él. «Me tomé la libertad de hablar personalmente con el señor Whitmore. Le compensé generosamente por su tiempo y le aseguré que su posición permanece segura. No necesitaba hacer eso. Lo necesitaba, Rose». Pronunció su nombre como si estuviera probando su peso en la lengua, y el sonido le envió un escalofrío por la espalda. «Lily la necesita a usted. Estos 3 días me han mostrado cuánto ha florecido bajo su cuidado. Me gustaría proponerle un arreglo». Rose sintió un nudo en el estómago. Un arreglo, claro. Ella era una criada, útil, conveniente. ¿Por qué había imaginado, incluso por un momento, que aquellas miradas intensas significaban algo más allá de la gratitud por los servicios prestados? «¿Qué tipo de arreglo, señor? Me gustaría que viniera a trabajar aquí como compañera de Lily, no una institutriz común, sino alguien dedicado específicamente a ayudarla a explorar el mundo de maneras que otros no piensan en hacer. Le pagaría generosamente, naturalmente. Tendría sus propios aposentos, días libres apropiados». «No». La palabra salió más fuerte de lo que Rose pretendía, sorprendiendo a ambos. Jonathan se quedó completamente inmóvil. «¿No? ¿No le agradan los términos? Podemos negociar. Devs. No se trata de términos, señor Pierce». Rose se obligó a encontrar sus ojos, aunque le dolía hacerlo. «Aprecio profundamente a Lady Lily, pero si viniera a trabajar aquí, me convertiría en solo una empleada más en su vasta casa, una persona más pagada para cuidarla. Y lo que Lily necesita no es un sirviente más. Ella necesita amigos genuinos, conexiones reales no compradas con monedas de oro». Jonathan pareció haber sido golpeado. Algo cruzó su rostro: dolor, comprensión y algo más profundo que Rose no pudo identificar. «Tiene razón», dijo él finalmente con voz ronca. «Siempre estuve tan acostumbrado a resolver problemas con dinero que olvidé que las cosas más valiosas no se pueden comprar. Perdone mi presunción». El silencio que siguió estaba cargado de cosas no dichas. Rose sabía que debía partir ahora, poner distancia entre ella y este hombre peligrosamente complicado, pero sus pies no se movían. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Jonathan súbitamente. «Es demasiado personal, pero ¿por qué alguien con su inteligencia, su capacidad de observación y articulación, trabaja como criada de café? Su educación es evidente en su forma de hablar,
en sus modales. Rose se giró hacia la ventana, observando los impecables jardines debajo. Jardines tan perfectamente mantenidos que parecían irreales, más como pinturas que como lugares vivos. «Mi padre era vicario de una parroquia pequeña», dijo ella finalmente. «No teníamos riqueza, pero había libros, tantos libros, y él me enseñaba todo, literatura, historia, hasta algo de latín. Mi madre cultivaba un jardín magnífico, enseñándome los nombres de cada flor, cada planta. Ellos creían que la educación era el mayor regalo que podían dar». Hizo una pausa, el viejo dolor familiar apretando su pecho. «Entonces vino la fiebre, se los llevó en cuestión de semanas. Yo tenía 16 años y una hermana de 12. La parroquia necesitaba la casa para el nuevo vicario. No había parientes cercanos, ninguna herencia. Hicimos lo que pudimos. Trabajé donde encontrara empleo, enviando lo que podía para mantener a mi hermana en una escuela modesta en el campo. La educación puede no alimentar el estómago, pero alimenta el alma, y a veces es todo lo que tenemos». Cuando finalmente miró a Jonathan de nuevo, había lágrimas no derramadas quemándole los ojos, y vio, reflejada en su rostro, una comprensión profunda. «Mi esposa nos dejó cuando Lily perdió la vista», dijo él abruptamente, las palabras escapando como si hubieran estado presas durante demasiado tiempo. Eleanor no podía soportar la imperfección. Ella veía a nuestra hija como una muñeca rota, algo que avergonzaba su estética perfecta del mundo. Él se pasó la mano por el cabello, deshaciendo su cuidadoso peinado. «Me culpo, por no haber visto quién era realmente antes de casarnos, por elegir belleza y posición social sobre el carácter, por permitir que mi hija sufriera, porque fui lo suficientemente tonto como para amar a alguien incapaz de amar verdaderamente a cambio. El amor no es una tontería», dijo Rose suavemente, «y la capacidad de amar, incluso cuando duele, es lo que nos mantiene humanos». Sus ojos se encontraron, y algo pasó entre ellos, un reconocimiento de dolores compartidos, de soledades paralelas. Jonathan dio un paso en su dirección, luego otro, hasta que estuvieron tan cerca que Rose pudo ver las pequeñas manchas doradas en sus ojos castaños, el pulso latiendo en su garganta. «Rose», dijo él, y su nombre en su voz sonaba como una oración. «Yo». «¿Sabe, papá?» La voz soñolienta de Lily interrumpió el momento como una campana que se rompe. «¿Rose todavía está aquí?» Jonathan retrocedió como si hubiera sido quemado, la máscara de control deslizándose de nuevo a su lugar. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Rose una última vez, antes de que ella se girara para atender a Lily, ella vio algo allí que la hizo temblar. Deseo, confusión, y algo peligrosamente cercano a la esperanza. En los días que siguieron al regreso de Rose al café, Jonathan descubrió que no podía concentrarse en nada. Las reuniones de negocios pasaban en un borrón. Contratos esperaban su firma, sin leer. Su mente vagaba constantemente de vuelta a aquel momento en el pasillo. La vulnerabilidad en los ojos verde-grisáceos de Rose, la forma en que la luz filtrada por la ventana transformaba sus cabellos castaños en tonos de ámbar y oro. Lily hablaba incesantemente sobre Rose. ¿Cuándo regresarían al café? ¿Cuándo vendría Rose a visitarlos de nuevo? ¿Podría Rose venir a cenar? Cada pregunta era un suave puñal en el corazón de Jonathan, porque él deseaba las mismas cosas, pero no se atrevía a admitirlo en voz alta. La noche del quinto día, se encontró en su despacho mucho después de la medianoche, observando la calle vacía debajo. Una botella de coñac permanecía intacta sobre su mesa. Él no quería adormecer sus pensamientos, sino entenderlos, clasificarlos, controlarlos. Pero Rose no era algo que pudiera ser controlado o categorizado. Ella era un vendaval inesperado en su vida, meticulosamente ordenada, y él no sabía si debía abrir sus ventanas para dejarla entrar completamente o cerrarlas firmemente antes de que destruyera todo lo que había construido para protegerse. Lo que él sabía, con una certeza que lo aterrorizaba, era que no conseguiría sacar a Rose de sus pensamientos, y tal vez por primera vez en años no quisiera hacerlo. La mañana trajo consigo una densa niebla que envolvía Londres como un manto gris,
haciendo las calles casi irreconocibles. Rose cruzaba el puente de Westminster con pasos apresurados, su chal raído ofreciendo poca protección contra la humedad penetrante. Había partido más temprano de lo habitual, incapaz de permanecer en su minúscula habitación, donde los pensamientos sobre Jonathan Pierce la mantenían despierta hasta las primeras horas de la madrugada. 5 días. 5 días desde que había dejado la mansión de los Pierce, y cada uno de ellos pesaba como una eternidad. Había intentado convencerse de que era solo preocupación por Lily, pero su corazón conocía la verdad que su mente se negaba a aceptar. El café Westminster estaba silencioso cuando ella llegó, pero la quietud fue rápidamente interrumpida por la llegada del señor Whitmore, su rostro habitualmente rosado, ahora alarmantemente pálido. Rose, gracias al cielo, aún no ha partido. Él sostenía un sobre grueso, su sello ya roto. Acabo de recibir las noticias más extraordinarias. El señor Pierce. Él ha comprado el café. Rose sintió el suelo vacilar bajo sus pies. Perdóneme, señor, pero ciertamente no le he comprendido correctamente. Ha comprado el establecimiento entero. Whitmore parecía dividido entre euforia y perplejidad. Pagó 3 veces su valor, con la condición de que yo permanezca como administrador. Si hay más. Él extendió una segunda carta, esta con el sello intacto de los Pierce. Esto es para usted. Con manos temblorosas, Rose aceptó el sobre. Reconoció inmediatamente la elegante caligrafía, cada letra formada con precisión meticulosa. Señorita Rose, perdone la audacia de este gesto, pero me he encontrado en una situación intolerable. Lily se niega a comer adecuadamente. Pasa los días sentada junto a la ventana, esperando nuestra visita al café, y cada noche llora pidiendo por usted. Los médicos me aseguran que no hay nada físicamente malo en ella, pero sé la verdad. Mi hija languidece por la ausencia de su presencia. No puedo soportar verla así. No de nuevo. Por lo tanto, me tomé la libertad de adquirir el café Westminster. No lo hice para controlarla o manipular su situación, sino para ofrecerle algo que no pueda ser interpretado como caridad o condescendencia. El establecimiento es ahora una propiedad Pierce, pero usted tendrá autonomía completa sobre sus horarios y deberes. Si desea seguir sirviendo té, hágalo. Si desea no volver a vernos, ese es su derecho. Pero le suplico, por compasión a mi hija, que al menos venga a visitarla, no como empleada, no como obligación, sino como la amiga que ella desesperadamente necesita. Y si soy completamente honesto, algo que me prometí a mí mismo ser en esta carta, hago este pedido también por razones egoístas, porque en los últimos 5 días he descubierto que los pasillos de mi casa parecen más vacíos sin el sonido de su voz, porque mi hija no es la única que siente su ausencia como una herida física. No le pido nada más que su consideración, pero sepa que mi puerta estará siempre abierta para usted. Jonathan. Rose leyó la carta 3 veces, cada palabra grabándose en su corazón como fuego sobre pergamino. Él había firmado simplemente Jonathan, sin títulos, sin formalidades. Que había algo en la vulnerabilidad cruda de aquellas líneas finales que la hizo temblar. ¿Bien? El señor Whitmore la observaba ansiosamente. ¿Qué dice el caballero? Él solicita que visite a Lady Lily. Rose dobló la carta cuidadosamente, presionándola contra su pecho. Ella no está bien. Entonces debe ir inmediatamente. Whitmore prácticamente la empujó hacia la puerta. El hombre compró un establecimiento entero por su causa, señorita. No lo haga esperar por una respuesta. Pero Rose dudaba, dividida entre el deseo abrumador de correr hacia Lily y el miedo paralizante de lo que encontraría al llegar. No era solo la niña quien la esperaba, sino también Jonathan. Y después de aquella carta, después de aquellas palabras cargadas de significados no dichos, ¿cómo podría mirarle sin revelar todo lo que sentía? La decisión fue tomada por ella cuando la puerta del café se abrió violentamente y una pequeña figura envuelta en un abrigo de terciopelo muy grande entró tambaleándose, seguida por un cochero visiblemente perturbado. «Lily», Rose corrió hacia la niña, cayendo de rodillas ante ella.
La niña estaba pálida como el papel, sus ojos ciegos buscando desesperadamente en dirección a la voz de Rose. Sabía que estaría aquí. La voz de Lily era un susurro tembloroso. Papá no me llevaría. Así que me escapé. Le dije al cochero Morrison que papá había ordenado que me trajera. Él creyó porque soy buena mintiendo cuando lo necesito. Mi querida niña, su padre debe estar enloquecido de preocupación. No me importa. Lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Lily. Él no me lleva a verla a usted. No me explica por qué dejó de venir. Cree que no me doy cuenta cuando está triste, pero sí me doy cuenta. Lo oigo en su voz. Y sé que es por su causa. ¿Por qué nos dejó? Hicimos algo mal. Rose tiró de la niña hacia sus brazos, su propio corazón partiéndose. No, nunca. Usted no ha hecho nada malo, mi dulce Lily. Los adultos a veces son tontos y complican cosas que deberían ser simples. La puerta se abrió de nuevo con tanta fuerza que golpeó contra la pared. Jonathan Pierce estaba allí, su pecho subiendo y bajando rápidamente, el cabello completamente despeinado, sin corbata ni abrigo. Parecía haber corrido por las calles de Londres como un hombre poseído. Sus ojos encontraron a Lily en los brazos de Rose y la expresión en su rostro pasó del terror a la gratitud y finalmente a algo tan intenso que Rose necesitó desviar la mirada. Lily. Su voz era ronca, cargada de emoción bruta. No puede simplemente huir así. Casi muero de miedo cuando descubrí que se había marchado. Entonces no debería haberme mantenido lejos de Rose. Lily se aferró a Rose con terca fuerza. Ella es mi amiga. No tengo muchos amigos, papá. La gente me tiene lástima o se siente incómoda, pero Rose nunca hizo eso, y usted la apartó. Yo no. Jonathan se pasó la mano por el rostro, y Rose vio que sus manos temblaban. Lily, es complicado. No es complicado. La niña giró su rostro en dirección a la voz de su padre, y había una sabiduría en su expresión que trascendía sus 8 años. A usted le gusta ella. Sé que le gusta porque su voz cambia cuando habla de ella. Y a ella le gusta a usted también. Puedo sentirlo en la forma en que respira cuando usted entra en la sala. El silencio que siguió fue absoluto. Rose sintió la sangre drenar de su rostro, incapaz de mirar a Jonathan, pero podía sentir su mirada sobre ella, pesada y cuestionadora. Lily, hay cosas que usted no comprende. Jonathan se acercó lentamente, como si temiera asustarlas a ambas. Rose y yo. Vivimos en mundos muy diferentes. Entonces cambie los mundos. Lily se liberó de los brazos de Rose y dio pasos determinados en dirección a la voz de su padre, sus manos extendidas hasta encontrar su chaleco. Usted es el hombre más rico de Londres, todos lo dicen. Puede hacer cualquier cosa. ¿Por qué no esto? Rose finalmente encontró coraje para levantarse y mirar a Jonathan. Lo que vio en sus ojos le robó el aliento. No era solo deseo o gratitud, sino algo más profundo, más permanente. Había miedo allí también, y vulnerabilidad, y una pregunta silenciosa que la hizo temblar. ¿Por qué? Jonathan habló directamente a Rose, no a Lily. Porque algunas cosas son más preciosas que el oro, y temo destruirlas con mi toque, porque ya fallé espectacularmente una vez en proteger lo que amo, y la idea de fallar de nuevo me paraliza. ¿Y si no falla? Rose se oyó preguntar, su voz apenas más que un susurro. ¿Y si su única falla es nunca intentarlo? Lily miró entre ellos, sus ojos ciegos no viendo, pero percibiendo todo. Lentamente, con la sabiduría intuitiva de los niños, se apartó, encontrando la silla más cercana y sentándose, claramente decidida a esperar. Jonathan dio un paso hacia Rose, luego otro, hasta estar tan cerca que ella podía ver las pequeñas líneas de fatiga alrededor de sus ojos, la sombra de barba que sugería una noche sin dormir. Me aterroriza. Su voz era baja, destinada solo a ella. Me hace sentir cosas que juré nunca más permitir. Y aún así, no puedo dejar de pensar en usted. No puedo comer, no puedo dormir, no puedo enfocarme en nada más allá del recuerdo de su voz, su sonrisa, el modo en que toca a mi hija, como si ella fuera el tesoro más precioso del mundo.
Jonathan. Su nombre escapó de sus labios como una oración. No soy una dama. No tengo posición, fortuna, nada que su sociedad consideraría apropiado. Pero tiene algo infinitamente más valioso. Tiene bondad genuina. Tiene la capacidad de ver belleza donde otros solo ven imperfección. Tiene un corazón tan vasto que no solo alberga a mi hija rota, sino tal vez incluso a mí. Él levantó la mano hesitantemente, sus dedos tocando ligeramente su rostro, trazando la línea de su mandíbula con reverencia. No le pido nada ahora excepto una oportunidad de probar que mundos diferentes pueden encontrarse, que un magnate sombrío y una criada con alma de poeta pueden crear algo hermoso juntos. Rose cerró los ojos permitiéndose por primera vez imaginar aquella posibilidad. No sería fácil. La sociedad los juzgaría, habría escándalos y dificultades. Pero cuando abrió los ojos de nuevo y vio la esperanza cruda en su rostro, supo que algunas cosas valían cualquier lucha. Una oportunidad. Ella cubrió su mano con la suya. Pero con condiciones. Una sonrisa lenta, la primera verdadera que ella le había visto, transformó su rostro por completo. Nómbrelas. No como su empleada, no como su obligación, como su igual, o nada. Como mi igual. Él repitió las palabras como un juramento sagrado. Como la mujer que me devolvió la capacidad de sentir. Como la persona que salvó no solo a mi hija, sino a mí. Y allí, en el café modesto que ahora le pertenecía, con Lily sonriendo radiante en su rincón y el señor Whitmore fingiendo educadamente no observar, Jonathan Pierce se inclinó y besó suavemente la frente de Rose, un gesto tan tierno que le trajo lágrimas a los ojos. Era solo el comienzo, ambos lo sabían. Habría obstáculos, dificultades, momentos de duda. Pero mientras él sostenía su mano como si fuera un ancla en la tormenta, Rose se permitió creer que tal vez, solo tal vez, el amor pudiera realmente trascender las barreras que el mundo erigía entre almas destinadas a encontrarse. La noticia del romance entre Jonathan Pierce y una humilde criada de café se extendió por Londres como fuego en paja seca. En salones elegantes de Mayfair, damas de la alta sociedad susurraban escandalizadas detrás de abanicos de marfil. En los exclusivos clubes de caballeros, hombres de negocios negaban con la cabeza en desaprobación, cuestionando si el magnate había perdido completamente el juicio. Rose sintió el peso de aquellas miradas la primera vez que Jonathan insistió en acompañarla públicamente por las calles. Caminaban por los jardines de Kensington, Lily entre ellos sujetando las manos de ambos, cuando una señora mayor de vestido púrpura se detuvo abruptamente en su camino, su rostro contrayéndose en una repulsa mal disimulada. «Señor Pierce, ¿ciertamente no es esta criatura con quien los periódicos le asocian?» La mujer habló como si Rose fuera invisible, su voz cargada de veneno aristocrático. «Lady Hartwell me contó la historia más extraordinaria sobre un incidente que involucró té derramado. Supongo que comprende las implicaciones de su elección para la reputación de su hija». Jonathan se detuvo, y Rose sintió sus músculos tensarse bajo el abrigo perfectamente cortado. Pero antes de que él pudiera responder, Lily dio un paso al frente, su pequeña mano aún sujetando firmemente la de Rose. «¿Usted conoce a Rose?», preguntó la niña, con voz clara y sin temor. «Ella me enseñó que las personas más importantes no siempre usan la ropa más cara, que la bondad es más valiosa que el oro, y que un juicio rápido es señal de una mente pequeña». La mujer se quedó boquiabierta como un pez fuera del agua. Jonathan puso su mano libre sobre el hombro de Lily, orgullo evidente en su expresión. «Mi hija se expresa con más sabiduría que muchos adultos que conozco». Su voz era gélida, cada palabra afilada como una cuchilla. «Y en cuanto a la señorita Rose, ella posee más gracia y dignidad en su dedo meñique que la mayoría de las damas de sociedad en sus cuerpos enteros. Ahora, si nos da permiso, tenemos un picnic que disfrutar». Él guió a Rose y Lily alrededor de la mujer atónita, pero Rose sentía el temblor en sus propias manos.
Cuando finalmente encontraron un rincón tranquilo bajo un roble antiguo, ella se soltó suavemente. «Jonathan, esto no funcionará». Las palabras quemaban su garganta como hiel. «No puedo permitir que su reputación sea destruida por mi causa. O peor, la de Lily. La reputación de Lily está perfectamente segura mientras esté al lado de dos personas que la aman incondicionalmente». Jonathan alcanzó su mano de nuevo, negándose a soltarla. «Y en cuanto a mi propia reputación, he descubierto que valoro su presencia mucho más que la aprobación de hipócritas que miden el valor humano por el peso de cofres de oro». Pero la sociedad no sería fácilmente disuadida. En los días siguientes, cartas anónimas comenzaron a llegar a la mansión Pierce. Algunas advertían a Jonathan sobre los peligros de elevar a alguien por encima de su posición natural. Otras eran crueles de formas que hacían a Rose llorar cuando pensaba que nadie estaba observando, cuestionando sus intenciones, llamándola cazafortunas, sugiriendo que usaba a Lily para manipular a su padre. Jonathan quemaba cada carta sin leer más que las primeras líneas, pero no podía proteger a Rose de los chismorreos que la seguían como sombras persistentes. Ella comenzó a rechazar invitaciones para acompañarlo a eventos sociales, inventando excusas sobre deberes en el café o fatiga. Fue Lady Helena Ashford, prima distante de Jonathan y una de las pocas voces de la razón entre la aristocracia, quien finalmente confrontó a Rose directamente. Apareció en el café Westminster una tarde gris, su elegante presencia contrastando dramáticamente con el ambiente modesto. «Señorita Rose, ¿podemos hablar?» No era realmente una pregunta. Lady Helena indicó una mesa en la esquina y Rose no vio más opción que unírsele. La mujer tenía quizás 40 años, cabellos negros comenzando a encanecer en las sienes y ojos azules penetrantes que parecían leer almas. Usaba un vestido de seda verde oscuro, simple para sus estándares, pero que costaría el salario de un año de Rose. «Supongo que viene a advertirme sobre mi lugar». Rose mantuvo su voz firme, aunque sus manos temblaban bajo la mesa. «A unirse al coro de voces que me juzgan. Al contrario». Lady Helena aceptó el té que Rose sirvió, dando un sorbo delicado antes de continuar. «Vine porque amo a Jonathan como si fuera mi propio hermano. Él sufrió horriblemente a manos de mi prima Eleanor, que era todo lo que la sociedad aprobaba, bella, bien nacida, perfectamente educada, y completamente vacía de compasión genuina». Rose miró a la mujer con sorpresa cautelosa. «La he observado a usted con Lily». Lady Helena puso su taza sobre el platillo con suavidad. «Observé cómo la toca, no con la vacilación de quien teme la contaminación, sino con ternura genuina. Vi cómo Jonathan la mira a usted, y es algo que pensé nunca más volvería a presenciar en él, Esperanza. No vine aquí para juzgarla, sino para ofrecerle algo que necesitará si pretende sobrevivir a lo que está por venir». «¿Y qué sería?» «Aliados». Lady Helena se inclinó hacia adelante, con expresión seria. «La sociedad es cruel con aquellos que desafían sus reglas, pero no es monolítica. Hay aquellos entre nosotros que valoran el carácter sobre el pedigrí, la sustancia sobre la apariencia. Permítame presentarle a esas personas. Permítame enseñarle a navegar este mundo que nunca fue destinado a incluirla a usted». Rose sintió lágrimas quemarle los ojos. «¿Por qué haría usted esto por mí?» «Porque alguien que hace sonreír a Jonathan, verdaderamente por primera vez en años, merece ser protegida. Y porque Lily merece crecer viendo que el amor genuino puede trascender barreras artificiales». En los días siguientes, Lady Helena se convirtió en una presencia constante en la vida de Rose. Le enseñó sutilezas de etiqueta que ningún libro podría transmitir. Cuándo hacer una reverencia y por cuánto tiempo, cómo sostener una copa de vino, cómo desviar insultos velados con gracia. La presentó a un círculo pequeño pero influyente de aristócratas progresistas que, aunque sorprendidos por la elección de Jonathan, estaban dispuestos a darle a Rose una oportunidad, pero la lección más valiosa llegó de forma inesperada. No intente ser algo que no es. Lady Helena ajustó el chal de Rose
mientras se preparaban para una cena íntima en su propiedad. Su fuerza reside precisamente en su autenticidad. Jonathan no la desea transformada en una copia mal hecha de Eleanor. Él la ama exactamente como es. La cena fue una prueba de fuego. 6 parejas aristócratas, todas observando a Rose con una curiosidad que variaba de genuina a maliciosa. Rose se sentía como un espécimen bajo cristal, cada movimiento escrutado, cada palabra pesada y evaluada. Fue Lord Pemberton, un caballero anciano con ojos amables, quien rompió la tensión. «Señorita Rose, he oído que tiene un talento notable para las descripciones vívidas. Mi propia nieta está perdiendo la audición progresivamente y se ha vuelto cada vez más retraída. Quizás podría compartir su enfoque». Y así Rose se encontró contando sobre Lily, sobre cómo pintaba el mundo con palabras, sobre cómo cada sentido podía compensar al otro cuando se le daba la atención adecuada. Habló con la misma pasión genuina que usaba con la niña, olvidando temporalmente su nerviosismo. Cuando terminó, hubo un momento de silencio antes de que Lady Pemberton, esposa del Lord, se secara discretamente las lágrimas de sus ojos. «Mi querida, esto es extraordinario. ¿Tendría tiempo para visitar a nuestra Annabel? Ella tiene solo 7 años y está tan asustada con lo que está sucediendo». Rose miró a Jonathan del otro lado de la mesa. Él la observaba con una expresión que la hizo sonrojar, orgullo mezclado con algo más profundo, más íntimo. Sería un honor. Su voz era firme ahora, confiada. La noche terminó no en un triunfo dramático, sino en una aceptación gradual. No todos los presentes se hicieron aliados, pero tampoco fueron hostiles. Y cuando Jonathan sujetó su mano durante el trayecto en carruaje a casa, Rose se permitió creer que tal vez conseguirían construir un puente entre sus mundos. «Ha estado magnífica». Jonathan llevó su mano a sus labios, besando sus nudillos suavemente. No intentó impresionarlos, solo fue usted misma, y eso fue más poderoso que cualquier actuación ensayada. Lady Helena ayudó considerablemente. Helena es sabia. Ella comprende que la autenticidad no puede ser falsificada. Él dudó. Luego continuó más suavemente. «Rose, sé que esto ha sido difícil. Los chismorreos, el juicio constante, si desea retroceder, si esto es demasiado». «No». Ella apretó su mano firmemente. «No retrocederé. No porque sea fácil, sino porque vale la pena luchar. Usted y Lily valen cualquier dificultad». Cuando llegaron a la mansión, encontraron a Lily aún despierta a pesar de la hora tardía, sentada en la escalera con su muñeca favorita. No podía dormir sin saber si Rose había sobrevivido a la noche. La niña se levantó, localizando a Rose por la voz y corriendo a sus brazos. «Cuénteme todo. ¿Fueron crueles? ¿Fue usted valiente?» Rose se arrodilló, abrazando a la niña. Algunos fueron curiosos, otros reservados, pero Lady Helena tenía razón. Ser yo misma fue mi mayor fuerza. «Claro que sí». Lily habló con la confianza absoluta de la infancia. «Porque usted es maravillosa exactamente como es». Más tarde, cuando Lily finalmente se durmió y Rose se preparaba para regresar al café, Jonathan la detuvo en la puerta. «Quédese». Su voz era ronca, cargada de emoción. «No como empleada, no como visitante. Quédese como parte de esta familia. Me casaré con usted si me lo permite. Enfrentaré cualquier escándalo, desafiaré cualquier convención». Rose tocó su rostro suavemente, sintiendo la aspereza de su barba bajo sus dedos. «Todavía no». Vio el dolor cruzar su expresión y se apresuró a explicar. «No porque no la ame a usted. La amo más de lo que las palabras pueden expresar. Pero necesito hacer esto de la manera correcta. Necesito ganarme mi lugar a su lado, no solo que me lo instalen. Deme tiempo para probarles a ellos y a mí misma que merezco estar aquí». Jonathan la atrajo a un abrazo, su corazón latiendo fuerte contra el pecho de ella. «Usted ya ha demostrado todo lo que importa, pero esperaré. Esperaré el tiempo que sea necesario, porque algunos amores valen cualquier paciencia». Los meses que siguieron fueron una danza delicada entre dos mundos
que lentamente aprendían a coexistir. Rose continuó trabajando en el Café Westminster 3 días a la semana, insistiendo en mantener su independencia, incluso cuando Jonathan protestaba que no había necesidad. Pero ella comprendía algo que él todavía estaba aprendiendo. Su propio valor no podía medirse solo por el amor de él, sino por su capacidad de permanecer fiel a sí misma. Los otros días se había convertido en una presencia constante en la mansión Pierce, no como empleada o invitada, sino como algo indefinible que la sociedad aún luchaba por categorizar. Pasaba las mañanas con Lily, no solo describiendo el mundo, sino ayudando a la niña a explorarlo. Juntas, caminaban por los jardines que Jonathan había transformado siguiendo las sugerencias de Rose, creando senderos táctiles con diferentes texturas de piedras, plantando flores organizadas por fragancia en lugar de color. Fue durante una de esas mañanas, cuando las primeras flores de la primavera comenzaban a desabrocharse, que Jonathan las encontró en el jardín. Lily estaba arrodillada junto a un macizo de lavanda, sus dedos tocando suavemente los tallos, mientras Rose describía cómo las abejas danzaban entre las flores. Él se detuvo a distancia, solo observando. Rose usaba un vestido sencillo de algodón azul claro, un regalo discreto de Lady Helena que había logrado convencerla de aceptar. Su cabello estaba suelto alrededor de sus hombros, algo que nunca haría en público, pero que se permitía en la privacidad del jardín. La luz de la mañana lo transformaba en tonos de ámbar y chocolate, y Jonathan sintió que su corazón se oprimía con la intensidad de lo que sentía. 5 meses. 5 meses desde aquel día en el café cuando Lily había huido, desde aquel primer beso casto en su frente que prometía mundos enteros. Y cada día, su amor había crecido de maneras que no había imaginado posibles. Rose se giró como si hubiera sentido su mirada, y la sonrisa que iluminó su rostro cuando lo vio hizo que algo fundamental se derritiera en su pecho. Lily también percibió su presencia, su cabeza girándose en la dirección de sus pasos. «Papá, venga a sentir las lavandas. Rose dice que este año están particularmente perfumadas». Jonathan se acercó, arrodillándose al lado de ellas. El perfume de la lavanda los envolvía como una nube suave, pero era el perfume de Rose, algo delicado que él nunca había logrado identificar completamente, quizás solo jabón simple y su propia esencia, lo que verdaderamente capturaba su atención. «Son perfectas», dijo él, sus ojos nunca apartándose del rostro de Rose. «Papá, ni siquiera está tocando las flores», observó Lily con la percepción aguda que había desarrollado. «Está mirando a Rose nuevamente. Puedo sentir cuando hace eso, porque ambos se quedan muy quietos y el aire se siente diferente». Rose se sonrojó, girándose rápidamente de nuevo hacia las flores, pero Jonathan le tomó la mano, impidiéndole huir. «Lily, ¿nos podría dar unos momentos?». Su voz era gentil pero firme. La niña sonrió, aquella sonrisa pícara que usaba cuando sentía que entendía más de lo que debería. Finalmente. Empezaba a pensar que tardaría años. Se levantó con la ayuda de Rose, luego caminó confiadamente por el camino de piedras hacia la casa, contando los pasos en voz baja. Cuando se quedaron solos, Jonathan no soltó la mano de Rose. En cambio, la llevó a sus labios, besando cada nudillo de los dedos con una reverencia que la hizo temblar. «Estos 5 meses han sido simultáneamente las mejores y más frustrantes semanas de mi vida», dijo él, su voz ronca con emoción contenida. «Observarla florecer, verla ganar confianza mientras navega por este mundo que intentó rechazarla, ha sido mi mayor privilegio. Pero Rose, no puedo esperar más». Rose sintió su corazón acelerarse, pero se forzó a mantener la voz tranquila. «¿Esperar por qué?» «Por usted. Por hacer de esto algo permanente e incuestionable». Él se deslizó al suelo propiamente, arrodillándose sobre la tierra húmeda del jardín, completamente indiferente a las manchas que sin duda arruinarían sus pantalones impecables. Le ha demostrado a todos los que importan, y a muchos que no importan, que su carácter trasciende cualquier barrera de clase. Lady Helena la adora. Los Pemberton la consideran prácticamente un milagro después de cómo ayudó a la pequeña Annabel.
Incluso algunos de los más escépticos han comenzado a reconocer su valor. Jonathan. Pero más importante que todo eso, me ha demostrado algo que creí imposible. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía las de ella. Me ha demostrado que mi corazón no estaba muerto, solo adormecido, aguardando a la persona adecuada para despertarlo. Me ha demostrado que el amor genuino no conoce fronteras artificiales de posición o fortuna. Y me ha demostrado todos los días que elegirla a usted fue la decisión más sabia que he tomado. Alcanzó el bolsillo de su chaleco, retirando una pequeña caja de terciopelo azul marino. Este anillo perteneció a mi abuela, una mujer que escandalizó a la sociedad al casarse con un comerciante contra los deseos de su familia aristocrática. Ella lo usó durante 50 años de feliz matrimonio, y antes de morir, me hizo prometer que solo lo daría a alguien que amara con todo mi corazón, sin reservas ni arrepentimientos. Abrió la caja para revelar un anillo de oro sencillo con una única esmeralda rodeada de pequeños diamantes. No era ostentoso, pero había en él una elegancia atemporal que robó el aliento de Rose. Rose, mi querida Rose. Su voz se quebró ligeramente. No le ofrezco una vida fácil. Habrá quienes siempre nos juzgarán, siempre nos cuestionarán, pero le ofrezco mi corazón completo, mi devoción absoluta y la promesa de que pasaré cada día restante de mi vida asegurándole que es la elección más perfecta que podría haber hecho. ¿Se casará conmigo? Rose sintió las lágrimas correr libremente por su rostro. Durante meses se había preparado para este momento, imaginando cómo respondería. Pero ahora que estaba allí, todas las palabras ensayadas se desvanecieron, dejando solo la cruda verdad. Cuando mis padres murieron, pensé que había perdido mi oportunidad de tener familia nuevamente. Su voz temblaba, pero permanecía firme. Trabajé, sobreviví, pero nunca realmente viví. Entonces entré en aquel café con una bandeja de té y encontré a una niña que veía el mundo de una manera que otros no podían, y a un hombre que cargaba la tristeza como un manto pesado. Ella se arrodilló también, hasta estar al mismo nivel, ojos en los ojos. Usted me dio no solo amor, sino propósito. Lily me devolvió la alegría de compartir la belleza. Juntos, crearon un espacio en sus vidas donde yo podría pertenecer no a pesar de quién soy, sino precisamente por ello. ¿Cómo podría rechazar tal regalo? Entonces es un sí absoluto, sin vacilaciones, sin dudas. Rose rió a través de las lágrimas. Sí, me casaré con usted, Jonathan Pierce, y enfrentaremos juntos lo que venga. Él deslizó el anillo en su dedo con manos temblorosas. Luego la atrajo para un beso que contenía todos los meses de espera, toda la paciencia, todo el amor acumulado. No era el primer beso de ellos. Había habido otros momentos robados cuando Lily estaba durmiendo o cuando caminaban por los jardines al anochecer. Pero este era diferente. Este era promesa y compromiso, declaración de que se elegían el uno al otro a pesar de todo y de todos. Cuando finalmente se separaron ambos jadeando, oyeron aplausos que venían de la casa. Se giraron para encontrar no solo a Lily en la ventana, sino también a Lord Pemberton, la ama de llaves, y al menos la mitad de los criados de la casa, todos observando con sonrisas que variaban de sentimentales a aliviadas. Finalmente, la voz de Lily se extendió por el jardín. Empezaba a pensar que necesitaría encerrarlos en la misma habitación. Jonathan rió, el sonido rico y genuino que Rose había aprendido a amar. Nuestra hija es muy impaciente. Nuestra hija. Rose probó las palabras encontrándolas perfectamente adecuadas. Sí, lo es. Los preparativos para la boda se convirtieron en una fuente de división inesperada en la sociedad londinense. Lady Helena asumió el papel de organizadora entusiasta, determinada a hacer de aquel evento una declaración sobre el amor que trasciende las clases. Los invitados fueron cuidadosamente seleccionados, aquellos que genuinamente apoyaban la unión o al menos la respetaban lo suficiente como para asistir sin causar problemas. Eleanor, la exesposa de Jonathan, envió una carta del continente. Rose la encontró sobre la mesa de Jonathan una noche,
con el sello ya roto, su expresión sombría mientras la releía. «Ella no vendrá a la boda», dijo él cuando Rose preguntó. «Pero envió bendiciones, si es que podemos llamarlas así. Dice que espera que yo encuentre la felicidad que nunca pudimos compartir, y que quizás Rose logre amar a Lily de maneras en que ella fracasó». «Es algo, supongo». Rose se sentó a su lado. «La reconciliación no sucede de una vez. Quizás eventualmente ella encuentre suficiente paz para conocer verdaderamente a su propia hija. Su capacidad de perdonar nunca deja de sorprenderme. No perdono fácilmente, pero guardar rencor solo me haría daño». Eleanor tomó decisiones basadas en sus propias debilidades. No puedo cambiar el pasado, pero podemos crear un futuro diferente. La boda se realizó en una capilla privada en la propiedad de Lady Helena, una ceremonia íntima con solo 50 invitados. Rose usaba un vestido de seda color marfil, sencillo en diseño pero exquisitamente confeccionado, un regalo de Lady Helena que había insistido en llamar a las mejores costureras. Lily sirvió como dama de honor, radiante con un vestido azul claro que combinaba con sus ojos. Sostenía una cesta de pétalos de rosa, esparciéndolos por el pasillo no por la vista, sino por un cuidadoso conteo de pasos ensayado innumerables veces. Cuando Rose caminó por el pasillo, no había padre para acompañarla, pero no se sentía sola. Podía sentir el apoyo de los presentes, personas que eligieron celebrar el amor en lugar de juzgarlo. Y en el altar, Jonathan la esperaba con una expresión que transformaba por completo su rostro. No había más sombras allí, solo luz, esperanza. Un amor tan evidente que hizo que varios invitados se tocaran discretamente sus ojos húmedos. Los votos fueron tradicionales, palabras antiguas sobre honrar y amar, en la salud y en la enfermedad. Pero cuando llegó el momento de intercambiar anillos, Jonathan añadió algo no ensayado. «Rose promete no solo ser mi esposa, sino seguir siendo exactamente quien es. Promete nunca disminuir su luz para confortar a aquellos incómodos con su brillo. Promete desafiarme cuando sea necesario y apoyarme siempre. Promete amar a Lily no como obligación, sino como elección. Prometo todo eso». Su voz era clara, firme. «Y Jonathan promete ser vulnerable conmigo cuando sea difícil. Promete compartir no solo alegrías, sino también temores. Promete que construiremos una vida juntos como verdaderos compañeros, no como protector y protegida». «Lo prometo, siempre». El beso que selló su matrimonio fue casto comparado con aquel del jardín, apropiado para una audiencia, pero contenía la promesa de miles aún por venir, toda una vida de momentos robados y compartidos. La recepción fue elegante pero cálida, combinando la formalidad necesaria con una genuina celebración. Rose bailó primero con Jonathan, luego con Lord Pemberton, quien insistió en agradecerle personalmente cómo había transformado la vida de su nieta. Hasta el señor Whitmore asistió, trayendo a todo el equipo del café, todos vestidos con sus mejores ropas y claramente encantados de ser incluidos. Cuando la noche finalmente terminó y los invitados partieron, Jonathan y Rose se quedaron solos en los jardines de Lady Helena, observando las estrellas a través de una rendija en las nubes. «¿Asustada?», preguntó él con el brazo alrededor de su cintura. «Aterrorizada», admitió ella honestamente, pero también completamente segura. «Algunas cosas valen el miedo. Seremos felices». No era una pregunta, sino una declaración. No perfectos, no sin desafíos, pero felices. «Sí». Rose se giró en sus brazos, su rostro levantado hacia el de él. «Porque la felicidad no es la ausencia de dificultades, sino la presencia de un amor lo suficientemente fuerte para enfrentarlas». Años después, cuando Lily tenía 15 años y comenzaba su propia jornada de navegación del mundo, con sorprendente gracia, le preguntaría a Rose sobre aquel día en el café cuando todo comenzó. «¿Fue amor a primera vista?», preguntaría Lily, ahora una joven segura de sí misma, que había heredado la compasión de Rose y la determinación de Jonathan. Y Rose respondería honestamente: «No fue amor a primera vista, fue reconocimiento. Reconocimiento de almas que se necesitaban mutuamente,
El amor vino después, construido día tras día, elección tras elección. Y ese tipo de amor, el tipo que elegimos conscientemente, incluso cuando es difícil, es el más duradero de todos. Porque al final no fueron circunstancias fortuitas las que transformaron a una humilde sirvienta y a un magnate atormentado en una familia. Fue el coraje de ver más allá de las barreras artificiales. Fue la bondad persistiendo a pesar del juicio. Fue el amor eligiendo la esperanza sobre el miedo, la conexión sobre la convención. Y fue absolutamente, perfectamente verdadero.